una profesora entró al salón de clases y preguntó si alguien quería unirse al curso de cocina. Para sorpresa de todos, un alumno levantó la mano. Las chicas comenzaron a reírse de inmediato, incrédulas. La profesora quiso saber si hablaba en serio. El joven apenas sonrió con discreción, pues los postres que preparaba parecían tener un efecto especial. Quienes los probaban experimentaban una felicidad inesperada. Con el tiempo, ese muchacho se convertiría en chef, en un reconocido escritor gastronómico y en una figura admirada en Inglaterra. Esta es la historia real de aquel niño llamado Nigel Slater. Nigel Slater nació en una acomodada familia inglesa de clase media. Su padre trabajaba como gerente de una fábrica y su madre se dedicaba al hogar. En teoría, su infancia debió haber sido tranquila. Pero Nigel creció sintiéndose constantemente hambriento. No se trataba de caprichos alimenticios, sino de una situación particular. Su madre padecía asma severa y no podía estar cerca de grasas ni vapores de cocina. Durante 8 años, la alimentación diaria del niño consistió casi exclusivamente en tostadas secas o carne enlatada al vapor, sin ningún tipo de sazón. En ocasiones, su madre intentaba variar el menú, pero su falta de habilidad culinaria convertía cada intento en un desastre. A veces añadía demasiada agua. Otras, la harina terminaba esparcida por toda la cocina. Los pasteles que salían del horno parecían trozos de carbón. La situación empeoró cuando Nigel descubrió que incluso la carne enlatada se había quemado por completo. Aquella noche, una vez más, la cena fue simplemente pan tostado. Esa rutina despertó en él un deseo intenso por la buena comida. Pasaba horas en su habitación leyendo recetas, y, en el jardín de su casa, imaginaba que era el dueño de un restaurante que ofrecía platos deliciosos a cada cliente. A los ojos de su padre, ese entusiasmo lo hacía parecer un niño extraño. Incluso llegó a pensar que algo no estaba bien en la mente de su hijo. Un día, el hermano mayor de un vecino le permitió probar una zanahoria recién arrancada de la tierra. Su sabor dulce y jugoso lo dejó maravillado. Desde entonces, la carne enlatada sin sabor resultó insoportable, así que decidió entrar a la cocina y preparar algo por su cuenta. De manera inesperada, el primer platillo que elaboró sorprendió a toda la familia. Su espagueti a la boloñesa resultó exquisito. Incluso su exigente padre repitió varias veces. Sin embargo, poco después, el ambiente cambió bruscamente, cuando su madre sufrió una fuerte crisis asmática. El padre le pidió a Nigel que trajera el medicamento con urgencia. Afortunadamente, logró estabilizarse, pero desde ese momento algo pareció transformarse en el hogar. El padre, que rara vez salía, decidió llevar a la familia de viaje para que su esposa respirara aire fresco. En la playa compartieron una comida sencilla. Nuevamente carne enlatada al vapor. Nigel detestaba la capa gelatinosa de grasa que la cubría y comenzó a retirarla con el tenedor. Ese gesto provocó la molestia de su padre. El niño se levantó enfadado y se alejó. Poco después comprendió que su madre había sufrido otra recaída. Aunque era pequeño, percibió que la situación era grave. Esa misma noche, durante una fiesta, reunió valor para pedirle a su madre que le enseñara a preparar mince pies para Navidad. Creía firmemente que esa época del año estaba llena de magia y que tal vez podría traer mejoría. Sin embargo, los días pasaron y su salud no mejoró. Por el contrario, se debilitó hasta quedar postrada en cama, dependiendo de un respirador. La escena marcó profundamente a Nigel, quien comenzó a entender el significado de la pérdida. En una conversación inusual, su padre le explicó que siempre había fingido desinterés por la comida deliciosa para evitar que su esposa se sintiera culpable por no poder cocinar. Nigel comprendió entonces que su talento culinario no era el problema. Aún así, seguía angustiado por la enfermedad de su madre. Poco después, ella lo llamó para cumplir su promesa de enseñarle a hacer los tradicionales pastelillos navideños. Madre e hijo compartieron un momento entrañable mientras extendían la masa. Sin embargo, al buscar el relleno de carne picada, no encontraron nada en la cocina. Tal vez tendrían que esperar al día siguiente. Nigel se sintió frustrado, sin saber que jamás probaría aquellos mince pies preparados por ella. Esa misma noche, el padre llegó con un regalo de Navidad, asegurando que era voluntad de su esposa entregarlo antes de tiempo. Aunque faltaba un mes para la festividad, Nigel aceptó en silencio.
Temeroso de lo que pudiera suceder, deseó con todas sus fuerzas que llegara la Navidad y que su magia trajera un milagro. Pero a la mañana siguiente, mientras abría el obsequio con ilusión, escuchó el llanto inconsolable de su padre. Comprendió de inmediato que su madre había fallecido. La pérdida llegó como un viento helado que arranca los pétalos más frágiles de la vida, dejando un vacío imposible de llenar. Sin embargo, el tiempo continuó su curso. En los días posteriores, su padre intentó hacerse cargo de la cocina, aunque sus esfuerzos resultaron igual de desafortunados. Ni siquiera la carne enlatada le salía bien. Tras horas de intentos, solo consiguió preparar una masa informe de frijoles triturados. Nigel probó un bocado y lo escupió con desagrado. Ese gesto desató las emociones contenidas durante meses. Padre e hijo terminaron envueltos en una intensa discusión que reveló el dolor acumulado por ambos. Lleno de enojo, Nigel salió de casa y fue a buscar a su mejor amigo para desahogarse. No lograba entender por qué su padre siempre era tan severo con él. Su amigo le explicó que, para ganarse el cariño de un hombre como su padre, debía aprender a agradarle, porque en la vida nada se obtiene sin esfuerzo, y que el camino más directo al corazón de un hombre suele pasar por el estómago. Aquellas palabras dejaron una huella profunda en Nigel. Sin perder tiempo, reunió todos sus ahorros, fue al mercado y compró 2 lomos frescos de bacalao, un platillo que su padre solía disfrutar en su juventud. El pescadero, entusiasmado, incluso le compartió algunos consejos para prepararlo correctamente. Al regresar a casa, Nigel precalentó el horno, untó una capa uniforme de mantequilla sobre el pescado y lo introdujo cuidadosamente, programando el tiempo exacto de cocción. 10 minutos después, un aroma delicioso comenzó a llenar la cocina. Sin embargo, su padre aún no regresaba del trabajo, por lo que el muchacho se vio obligado a recalentar el plato una y otra vez. Cuando el pescado dorado terminó convertido en una pieza carbonizada, finalmente la puerta se abrió. Al ver el plato quemado sobre la mesa, el padre percibió que su hijo estaba intentando algo importante. A pesar del sabor desagradable, comió todo sin quejarse. En ese instante, Nigel sintió por primera vez la ternura escondida detrás de la apariencia rígida de su padre. Cuando parecía que la vida comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio, otro cambio inesperado volvió a sacudir su tranquilidad. Un día, al regresar de la escuela, Nigel encontró en casa a una mujer excesivamente maquillada. Se trataba de la nueva ama de llaves contratada por su padre. Desde el principio, Nigel sintió rechazo hacia ella. No entendía por qué alguien vestía medias negras y falda demasiado corta para realizar tareas domésticas. Lo que más le molestaba era la manera coqueta en que buscaba la atención de su padre, quien parecía disfrutarlo. Con el tiempo, la cercanía entre ambos se volvió cada vez más evidente, lo que confundía profundamente a Nigel. Comparada con su madre, discreta y delicada, aquella mujer le parecía vulgar. Incapaz de soportarlo, decidió advertirle que no intentara ocupar el lugar de su madre, ni alimentar intenciones inapropiadas hacia su padre. Sin embargo, aunque sus palabras eran duras, sus acciones revelaban otra realidad. El pastel de manzana que ella preparaba era extraordinario. Bastó un solo bocado para que Nigel quedara impresionado. La llegada de la ama de llaves transformó también a su padre. Sonreía más, cuidaba su apariencia y la invitaba a eventos importantes. Incluso la recogía personalmente para asistir juntos. Nigel no comprendía aquella actitud. Pensaba que ella debía permanecer en su propio hogar con su esposo, pero su padre la defendía, asegurando que era sincera, trabajadora y digna de respeto. En una fiesta, los vio bailar con entusiasmo, como si fueran una pareja feliz. Aquella imagen lo incomodó profundamente. Su padre intentó explicarle que siempre amaría a su difunta esposa, pero que la vida continúa y las personas deben aceptar los cambios. También confesó lo difícil que resultaba habitar una casa llena de recuerdos dolorosos. Nigel no supo qué responder. Esa noche, en su habitación, tomó un vestido antiguo de su madre y bailó en silencio, como si intentara sentir su presencia. Ignoraba que, en otra habitación, su padre también luchaba contra la nostalgia. La relación entre el padre y la ama de llaves se hizo más estrecha. Él buscaba aliviar su soledad y quizá iniciar una nueva etapa. Poco después compró una casa en el campo y se mudaron. Ella se divorció rápidamente para acompañarlo,
Nigel consideró aquello inaceptable, pero tras discusiones y presiones aceptaron una frágil tregua. La mujer pasó a formar parte oficialmente de la familia. Con el tiempo, Nigel tuvo que reconocer que ella era eficiente. Mantenía la casa impecable y variaba el menú diariamente, devolviendo sabor y entusiasmo a la mesa familiar tras años de comidas insípidas. Mientras tanto, Nigel crecía y se convertía en un joven atractivo. Al ingresar a la secundaria, eligió la clase de cocina, tradicionalmente destinada a chicas. Las burlas no lo detuvieron. Creía que, si lograba cocinar mejor que ella, podría recuperar el afecto exclusivo de su padre. Desde entonces, dedicó cada minuto libre a perfeccionar recetas en la cocina escolar. Poseía un talento natural. Cada pastel que elaboraba desaparecía en cuestión de minutos entre sus compañeros, lo que fortalecía su confianza. Una tarde llevó a casa unos escones preparados por él mismo. Su padre los elogió con entusiasmo, despertando cierta inquietud en la ama de llaves. Así comenzó una competencia silenciosa por el paladar del padre. Cada miércoles, día de la clase de cocina, la mujer se aseguraba de que el padre estuviera completamente satisfecho antes de que Nigel regresara con sus creaciones. Al principio, el muchacho no se dejó intimidar. Confiaba en superar a su rival, hasta que un día llevó el pastel más perfecto que había logrado preparar. Sin embargo, descubrió que su padre ya había comido y elogiaba con pasión una tarta de limón y merengue, que consideraba la mejor de su vida. Movido por la curiosidad, Nigel probó un trozo. El sabor lo dejó sin palabras. Era extraordinario. Aquella experiencia despertó por completo su espíritu competitivo. Comenzó a revisar todos los libros de cocina disponibles y a experimentar sin descanso. Ajustaba proporciones. Probaba nuevas técnicas, pero no lograba igualar la textura suave y esponjosa del merengue de la ama de llaves. Decidido a descubrir el secreto, empezó a observarla discretamente en la cocina. Comprendió que cada detalle era fundamental: la cantidad exacta de jugo de limón, el punto preciso de las claras y el grosor ideal de la base. Tras semanas de práctica constante, finalmente logró una tarta idéntica. Con entusiasmo la presentó a su padre, olvidando que acababan de tomar el té. El hombre no pudo probar ni un bocado más. Nigel regresó decepcionado a la cocina. Para su sorpresa, la ama de llaves entró y probó un trozo. Reconoció de inmediato su propia receta, aunque Nigel lo negó con firmeza. Ofendida, ella reclamó su esfuerzo en la casa y anunció que esta vez no limpiaría nada. El padre interpretó la situación como una falta de respeto por parte de su hijo. Le advirtió con severidad que dejara de provocar conflictos y reveló que había pedido formalmente matrimonio. Estaban a punto de convertirse en una verdadera familia. Poco tiempo después, la ama de llaves consiguió lo que deseaba. Se convirtió oficialmente en la nueva señora de la casa y en la madrastra que Nigel más rechazaba. En la boda presentó con entusiasmo los platillos que había preparado para los invitados, casi como si proclamara la fortuna que tenían Nigel y su padre al contar con una esposa y madre tan talentosa en la cocina. El padre parecía especialmente feliz y, en medio de la celebración, elogió también el pastel de su hijo, lo que dejó en Nigel una sensación agridulce, una pequeña chispa de consuelo en medio de su incomodidad. Cuando los invitados se marcharon, Nigel permaneció sentado solo junto a la puerta, mientras desde el piso superior llegaban las risas y conversaciones alegres de la pareja recién casada. En ese momento comprendió que aquel hogar cálido ya no le pertenecía de la misma manera. Decidió entonces buscar un trabajo de medio tiempo los fines de semana. Sin embargo, al enterarse, su madrastra reaccionó con desconfianza y dramatismo, convencida de que Nigel actuaba con mala intención. La tensión creció hasta que su padre, agotado, admitió que la casa se había convertido en un campo de batalla silencioso. Había intentado mantener el equilibrio entre ambos, pero el resultado nunca fue el que esperaba. Cuando Nigel vio por primera vez lágrimas en los ojos de su padre, entendió que su actitud también le había causado dolor. Le ofreció una disculpa sincera y regresó a la cocina. Al observar a su madrastra contemplando con tristeza las fotografías de sus propias hijas, la rivalidad comenzó finalmente a desvanecerse. En medio de esa lucha doméstica, Nigel descubrió algo importante. Se había enamorado de la cocina.
Decidido a seguir ese camino, dejó la escuela y comenzó a trabajar en un restaurante del pueblo. Allí conoció a Julian, el hijo del dueño, un joven apasionado por el ballet, cuya presencia irradiaba sensibilidad artística. Su forma de moverse, e incluso de cocinar, era distinta. Nigel lo observaba con atención y poco a poco forjaron una amistad. Intrigado, le preguntó cómo sabía tanto sobre gastronomía. Julian restó importancia a sus habilidades y explicó que la esencia de la cocina no reside únicamente en la técnica o en las proporciones exactas, sino en el respeto por los ingredientes y en la capacidad de recrear recuerdos. Señaló que, sin importar el éxito alcanzado, las personas siempre anhelan la comida del hogar, porque en ella habita el afecto. Aquellas palabras iluminaron a Nigel. Recordó las tostadas de su madre y el bacalao que había quemado accidentalmente. No eran sabores perfectos, pero estaban llenos de cariño. Comprendió entonces que deseaba cocinar no para competir, sino para expresar sentimientos. Después de un largo tiempo fuera, decidió regresar a casa para preparar un platillo que reflejara su amor hacia su padre. Sin embargo, al llegar encontró a su madrastra en la cocina, murmurando con la mirada perdida. Su padre había fallecido repentinamente mientras trabajaba en el jardín días antes. La noticia lo dejó paralizado. Sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. En medio del dolor, culpó a su madrastra y se refugió en su habitación. Puso la música favorita de su madre y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Poco después, empacó sus pertenencias con la intención de marcharse definitivamente de aquella casa cargada de memorias. Aunque su madrastra intentó detenerlo ofreciéndole comida preparada con esmero, Nigel respondió con un agradecimiento distante y se fue sin mirar atrás. Ella quedó sola, observando cómo se alejaba. Nigel tomó un autobús rumbo a Londres en busca de nuevas oportunidades. El propietario del restaurante donde comenzó a trabajar, quien en la vida real inspiró esta historia, le dio una oportunidad decisiva. Gracias a ese apoyo, Nigel desarrolló su talento hasta convertirse en un reconocido chef y escritor gastronómico. La película está basada en su autobiografía, titulada Toast. En la vida real, tras marcharse, nunca regresó a aquella casa. Solo muchos años después comprendió la rigidez y los prejuicios que marcaron su juventud. E incluso lamentó haber retratado de manera injusta a su madrastra en sus memorias. Con el tiempo ofreció una disculpa pública, aunque reconoció que llegó algo tarde. La historia refleja cómo, en la búsqueda de reconocimiento y validación, a veces se alimentan rivalidades innecesarias y se descuidan los sentimientos más simples y sinceros. Cuando Nigel entendió que lo que su padre necesitaba no era una tarta de limón perfecta, sino comprensión y afecto, ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Comprendió entonces que lo perdido no puede recuperarse y que quienes siguen vivos merecen ser valorados en el presente. El restaurante en Londres marcó su nuevo comienzo, el lugar donde dejó atrás la competencia y comenzó a cocinar para transmitir amor y calidez. En sus propias palabras, escritas años después, lo que realmente permanece en la memoria no son los lujosos banquetes, sino los sabores sencillos que acompañan toda una vida, como aquellas tostadas de su infancia, crujientes por fuera, suaves por dentro, con mantequilla ligeramente salada, aún tibia, un alimento humilde que, cuando se prepara con cuidado, encierra el amor silencioso y los sacrificios de una madre. Espero te haya gustado el video.